a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio que involucra un movimiento semiparabólico. En este caso es un movimiento semiparabólico porque vamos a ver que no se describe una parábola completa, sino media parábola. La situación planteada entonces es la siguiente. Imaginémonos una nadadora que se quiere lanzar al mar desde una altura de 9 metros. Sin embargo, antes del mar hay una saliente con una longitud de 1,75 metros horizontal. Una longitud horizontal de 1,75 metros. Entonces, se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad inicial mínima con la que la nadadora se debe lanzar hacia el mar para no chocarse con la saliente y caer directamente en el mar? Lo primero que uno puede hacer aquí en un ejercicio de movimiento parabólico es plantear un sistema de coordenadas, dado que es un movimiento bidimensional. Entonces asumamos que nuestro eje de coordenadas está ubicado justo en este punto, en la intersección entre esta línea vertical y esta línea horizontal. Entonces este es nuestro eje de coordenadas. Ese va a ser nuestro 0,0. Eso quiere decir que el final de la saliente está en la posición 1,75 metros, 0. Y este punto de acá está en una posición que vamos a decir que es 0 en el eje horizontal y 9 metros en el eje vertical. Listo. Eso es lo primero. Eso es bueno tener un sistema de coordenadas cuando uno hace un ejercicio que involucra un movimiento bidimensional. Listo. Entonces lo siguiente sería plantear las ecuaciones de movimiento. Como es un movimiento semiparabólico, como es media parábola, pues igualmente las ecuaciones de movimiento de un movimiento parabólico aplican. Eso quiere decir que lo que hay que hacer ahora es escribir las ecuaciones de movimiento. En el eje horizontal, el movimiento descrito es un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Por lo tanto, la posición va a estar dada por x0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial en la componente x, multiplicado por el tiempo transcurrido. Sin embargo, en nuestro eje de coordenadas, el que acabamos de definir, la posición inicial en el eje x es 0. Por lo tanto, la posición en un tiempo transcurrido simplemente va a ser la multiplicación entre la velocidad inicial en x y el tiempo. Ahora bien, como es un movimiento semiparabólico, inicialmente en el eje horizontal, la velocidad inicial simplemente tiene una componente horizontal y no tiene componente vertical. Por lo tanto, la velocidad inicial en x va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial y la velocidad inicial en y va a ser igual a 0. No hay movimiento en el eje vertical inicialmente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces esto de acá es igual a b0 por el tiempo transcurrido. Listo. Y además en el eje vertical esto es un movimiento, en el eje horizontal el movimiento es constante, por lo tanto la velocidad inicial en este caso va a ser también la velocidad en cualquier, la velocidad en x en cualquier otro tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un movimiento constante. En y tenemos las siguientes ecuaciones. Y es en el eje vertical el movimiento es uniformemente acelerado debido a la gravedad. Por lo tanto, la posición en y va a ser igual a la posición inicial en y más la velocidad inicial en y multiplicado por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sin embargo, la velocidad inicial en y es 0. Eso es por lo que dijimos inicialmente, que en y inicialmente no hay ninguna velocidad, no hay movimiento. Entonces eso se reduce a lo siguiente. La posición va a ser igual a la posición inicial en y
menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, hay que resolver nuestro problema con los datos planteados inicialmente. Sabemos que la posición inicial en Y de la nadadora o del nadador es igual a 9 metros. Y que la posición inicial en X es 0 metros, como ya lo planteamos. También sabemos que, pues, volviendo a la pregunta formulada inicialmente, tenemos que encontrar la velocidad inicial mínima. ¿Qué quiere decir velocidad inicial mínima? Tenemos que encontrar la velocidad tal que la nadadora al lanzarse pase justo por este punto a una distancia horizontal de 1,75 metros, ese punto que resalta en amarillo, sin chocarse con ese punto. Entonces, tiene que tener una velocidad tal que pase por ese punto sin chocarse. Con una velocidad un poco mayor, pasaría, llegaría al agua a una distancia, con una distancia horizontal mayor a 1,75 metros. Entonces toca la posición horizontal final de la nadadora va a ser 1,75 metros. Ese va a ser nuestro X final. X va a ser igual a 1,75 metros. Y en ese punto la nadadora va a estar a una altura de 0 metros en nuestro eje de coordenadas. Listo. Ya hemos planteado todas nuestras ecuaciones de movimiento y también los datos conocidos. Ahora, reemplacemos a ver qué encontramos. Si podemos encontrar de manera directa la velocidad inicial mínima necesaria. Reemplazando en la ecuación para la posición horizontal, entonces tenemos que x es igual a 1,75. Entonces, 1,75 metros va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Sin embargo, ni la velocidad inicial ni el tiempo lo conocemos. Por lo tanto, necesitamos utilizar otra ecuación para hallar el tiempo y posteriormente hallar la velocidad inicial mínima. Vamos a utilizar para ello la ecuación en Y. Sabemos que la posición final en Y, por lo que había dicho anteriormente, va a ser igual a 0 metros, que la posición inicial en Y son 9 metros, y también sabemos que vamos a asumir que la gravedad es, por simplicidad, vamos a decir que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, un medio de 10 es 5. Tenemos aquí entonces 5, vamos a decir 5 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Eso reemplazando las variables conocidas, o pues los términos conocidos en la ecuación para la posición vertical. Despejando, entonces tenemos que el tiempo al cuadrado es igual a 9 sobre 5 segundos al cuadrado, entonces el tiempo transcurrido es igual a 3 sobre raíz de 5 segundos. Ya conocemos el tiempo transcurrido. Al llegar a este punto, el tiempo son 3,3 sobre raíz de 5 segundos. Reemplazando eso en esa fórmula de acá, si ahora reemplazamos esto en esa fórmula de acá, tenemos lo siguiente. Tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a, despejando, 1,75 metros dividido sobre el tiempo que son 3 sobre raíz de 5 segundos. Eso nos da que la velocidad inicial mínima requerida para que la nadadora pase con seguridad al mar sin chocarse con la saliente es de 1,3 metros sobre segundo. Listo. Entonces hemos resuelto el problema planteado inicialmente. Espero hayan entendido. Nos encontramos en una próxima ocasión.